¿Te has preguntado alguna vez por qué cada vez ves menos turistas caminando por el malecón de La Habana? ¿O por qué muchos hoteles de lujo en Cuba, construidos en los últimos años, parecen más bien edificios fantasma? Están casi todo el año vacíos. ¿Será cierto que el turismo, a lo que le apostamos todos los años 90 del siglo pasado y que nos ayudó a salir o a recuperarnos levemente de la crisis llamada periodo especial, esa especie de locomotora de la economía cubana, ahora apenas es un vagón descarrilado? Quédate conmigo porque hoy te voy a explicar lo que está pasando con el turismo en Cuba y por qué los números de principios de 2025 de este mismo año tienen encendidas todas las alarmas de las autoridades cubanas. Si te interesa este tema, este video es para ti. Vamos directo al grano. El turismo internacional en Cuba sigue cuesta abajo y sin frenos. El mes de marzo, que tradicionalmente es cuando más extranjeros visitan al país, registró este 2025 cifras mucho peores que el año pasado, que tampoco fue bueno, ya te advierto. Para que te hagas una idea, en marzo de 2024 Cuba recibió cerca de 300.000 visitantes, pero en marzo de este año 2025 apenas se llegó a 197.000, esto en cifras aproximadas obviamente. Estamos hablando de una caída que podría superar el 30%. Y no se trata solo de marzo, no fue marzo y ya. Si vemos todo el primer trimestre del año, que siempre ha sido el primer trimestre, enero, febrero, marzo, la temporada alta del turismo en Cuba, los números son aún más alarmantes. Entre enero y marzo de 2025 ni siquiera el país ha alcanzado el 40% del promedio que tenía antes de la pandemia, si tomamos en cuenta los datos del periodo 2017 a 2019. En cristiano, y para que lo entienda todo el mundo, donde antes Cuba recibía 10 turistas, ahora solo recibe entre 3 o 4. Imagina el impacto que esto tiene para la economía. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿De dónde vienen, o mejor dicho, dejaron de venir los turistas que van a Cuba? Los canadienses, que siempre han sido los visitantes más fieles, también están dándole la espalda al turismo cubano. De enero a marzo de este año 2025 vinieron alrededor de un 30% menos canadienses que en el mismo periodo del año pasado. El dato bajó de aproximadamente 400.000 visitantes el año pasado a unos 270.000 en el primer trimestre de 2025. ¿Y qué pasó con los rusos, los tavariches, los amigos del otro lado del mundo? Bueno, ahí la cosa es aún peor. El gobierno nos había estado vendiendo a Rusia como el nuevo gran mercado que salvaría al turismo cubano. Pues mira, en marzo del año pasado, 2024, en los 3 primeros meses, vinieron casi 67.000 rusos. ¿Sabes cuántos vinieron hasta marzo de 2025? Apenas 33.000, la mitad. El supuesto mercado dinámico ruso se desplomó como un castillo de naipes incluso antes de levantarse. Los únicos que se mantienen más o menos estables, según los datos oficiales, son los argentinos, realmente un mercado residual, con una caída apenas del 4%, y sorprendentemente, los estadounidenses, que a pesar de todas las restricciones, solo cayeron en un 15%. Para entender lo grave de la situación de la que estamos hablando, tenemos que mirar un poco atrás. Después del desplome total durante la pandemia, recuerda que en 2021 Cuba apenas recibió 48.000 visitantes en todo el primer trimestre. Parecía que el país estaba recuperando poco a poco. En 2022 se empezó a ver algo de luz con unos 315.000 visitantes en el primer trimestre. Para 2023 ya estábamos hablando de 750.000. Y en 2024, el año pasado, Cuba superó los 800.000 en el primer trimestre. Parecía que la tendencia era lenta pero creciente, ¿verdad? Pero en 2025, de repente, ¡pam!, un bajón hasta apenas 570.000 visitantes aproximadamente. En vez de seguir subiendo, hemos retrocedido 2 años prácticamente. Es como si el país hubiese dado 2 pasos adelante y 3 o 4 hacia atrás. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué está pasando esto que está pasando? No podemos culpar a la pandemia porque ya eso quedó atrás. Tampoco podemos echarle la culpa solo al bloqueo que lleva ahí décadas y décadas. Lo que estamos viendo son problemas estructurales mucho más profundos. La realidad es que enfrentamos en el país una tormenta perfecta de factores tanto internos como externos. Por un lado, la crisis energética que vive el país ha hecho estragos en el sector turístico. ¿Quién quiere pasar sus vacaciones sufriendo apagones? Incluso, aunque los hoteles estén protegidos de los apagones, entre comillas, se tienen reportes de turistas atrapados en ascensores o hoteles que han tenido dificultades con el aire acondicionado. Los apagones no son precisamente un imán para turistas que pagan en divisas. ¿Quién quiere salir de un hotel de ciudad y encontrarse con negocios cerrados, una población triste, apagada, amargada? El turismo no está solo en un hotel.
Sumemos a esto la falta de mantenimiento general. Muchos hoteles, incluso algunos nuevos, ya muestran deterioro visible. La escasez de alimentos y productos básicos tampoco ayuda a ofrecer un servicio de la mayor calidad posible. Y cuando un turista paga precios internacionales, espera recibir servicios de calidad internacional. No podemos ignorar tampoco la competencia feroz de otros destinos del Caribe que lo han hecho mejor que Cuba. República Dominicana, Jamaica y Cancún, por ejemplo, ofrecen infraestructuras modernas, servicios confiables y en muchos casos precios más competitivos que Cuba. ¿Por qué un turista pagaría más por menos comodidades? Es cierto que las sanciones de Estados Unidos tampoco ayudan, especialmente ese detalle del que no se habla mucho, de que los turistas europeos que visiten Cuba pueden perder su autorización, la autorización electrónica para viajar a Estados Unidos. Esto ha frenado y es indiscutible a muchos potenciales visitantes a Cuba del viejo continente. La guerra en Ucrania también ha afectado la llegada de los esperados turistas rusos que se habían convertido en un mercado importante para Cuba. Y hay otro factor que no podemos subestimar, que es la fuga de talento. Muchos trabajadores experimentados del sector turístico han emigrado del país o cambiado a otros trabajos mejor remunerados, lo que influye directamente en la calidad del servicio que se presta hoy en Cuba. Las consecuencias de tales cosas son, por supuesto, devastadoras. Miles de trabajadores dependientes en gran medida del sector turístico han visto reducidos sus ingresos o literalmente se han quedado sin trabajo. Los negocios privados que dependen del turismo, paladares, casas particulares, artesanos, taxistas, están pasando por momentos críticos y muchos han tirado la toalla ya. Y para el gobierno, que apostó fuerte al turismo invirtiendo miles de millones en hoteles y resorts mientras descuidaba otros sectores productivos, esto es un verdadero desastre económico, fruto de la mala planificación. Como dice el refrán, pusieron todos los huevos en la misma canasta, en la misma cesta, y ahora la cesta se está rompiendo ante sus ojos. Y para que entiendas mejor lo mal que está la situación en Cuba, vamos a ver qué está pasando en otros países del Caribe y de la región. República Dominicana ha batido récords este año con más de 3.3 millones de turistas en el primer trimestre. México está por encima de sus números prepandemia. Más de 11 millones de turistas en los 3 primeros meses del año ha recibido. Incluso Jamaica, un país mucho más pequeño que Cuba, recibió más turistas que nosotros en lo que va de año, 1.3 millones, y de esos, 550,000 turistas llegaron en cruceros. A esto súmale la gran cantidad de cubanoamericanos que están decidiendo ir con su familia, cubana obviamente, de vacaciones, ya no a Varadero o a Los Cayos de Villa Clara o Ciego de Ávila, tampoco a Guardalavaca. ¿A dónde se van? Se van a las playas de República Dominicana o de Jamaica, por ejemplo, incluso también Panamá. Les sale incluso más barato y el servicio, por supuesto, que es mejor. Es decir, no es que haya menos gente viajando por el mundo o visitando el Caribe, es que ya no eligen Cuba como destino y esto es terrible para la economía y para el turismo del país. ¿Y qué nos espera para el resto de 2025? Si la temporada alta ha sido un fracaso, es difícil ser optimista sobre la temporada media y la temporada baja. Los expertos estiman que si la tendencia continúa como va, Cuba podría cerrar 2025 con menos de 1.5 millones de turistas, muy por debajo de lo planificado oficialmente, y cifra que no veíamos en Cuba desde finales de los años 90 del siglo pasado. La pregunta no es solo si el turismo en Cuba se recuperará, sino si podrá volver a ser alguna vez el sector estratégico que el gobierno esperaba que fuese, porque lo que estamos viendo ahora no es solo una locomotora que perdió velocidad, es una locomotora que se ha estrellado contra un muro de realidad y anda con las ruedas para arriba. Los medios oficiales, por supuesto, hablan poquito de esta crisis y cuando lo hacen mencionan dificultades coyunturales y prometen soluciones que nunca llegan. Se apunta al bloqueo estadounidense como causa única y principal de todos los problemas, pero eso no explica por qué canadienses y rusos también han dejado de venir. La realidad es que estamos ante un problema complicado, complejo, que requeriría cambios profundos, no solo en la gestión turística, sino en el modelo económico general del país. En definitiva, ¿qué piensas tú? Quiero saberlo. ¿Has notado la disminución de turistas en tu zona, en tu ciudad, en tu provincia? ¿Crees que Cuba podrá recuperar el turismo o ya es tarde para salvar lo que alguna vez fue y se quiso que fuese la tabla de salvación de la economía cubana? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué soluciones propondrías tú para reactivar el sector turístico en Cuba? Si te gustó este análisis, no olvides darle me gusta, like, suscribirte al canal y activar la campanita ¡tin! Para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo de información independiente sobre Cuba. Comparte este video con tus amigos, familiares, conocidos, para que estén informados sobre lo que realmente está pasando con el turismo en la isla. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.